En este video mostraremos los conceptos para realizar el cálculo de conductores cuando son instalados en ductos subterráneos usando el programa Sizer Electric. Antes de iniciar el proceso de captura, revisemos las filosofías conocidas para la selección de conductores en bancos de ductos. En general, en la práctica de ingeniería, se manejan dos métodos. El primero, que está integrado en Sizer Electric, es aplicando las tablas de ampacidad de conductores definidas en la norma oficial mexicana, NOM 001-CD 2012, que lo sucesivo llamaremos únicamente norma, más la aplicación de los factores de ajuste por agrupamiento para cables en bancos de ductos definidos en el estándar IEEE 399. El segundo método es el método de Nair-McGrath, de imágenes térmicas, donde se calcula la ampacidad de los cables o la temperatura de operación de los conductores mientras transportan la corriente de la carga. El primer método es ampliamente aceptado y es reconocido por la comunidad de ingeniería eléctrica, aunque es un cálculo conservador que puede llevar a un ligero sobredimensionamiento de los conductores. El segundo método es más preciso, pero requiere el modelado del sistema, aplicando un software especializado para cálculo de conductores en ductos, y requiere la revisión y supervisión por personal de ingeniería. Sizer Electric aplica el primer método, por lo que es necesario conocer las restricciones del mismo. La norma solamente considera 3 detalles de instalación para ductos subterráneos y 6 detalles de instalación para cables directamente enterrados. En el caso de banco de ductos, solamente se consideran como detalle 1 un ducto o conduit en el banco. El detalle 2 considera un arreglo de 2 filas por 2 columnas de ductos o de una fila por 3 columnas. El detalle 3 puede ser de 3 filas por 2 columnas o de 2 filas por 3 columnas. Es importante conocer también que de acuerdo a la nota 1 de la figura 310-60 de la norma, las profundidades mínimas de enterramiento hasta la parte superior de los ductos eléctricos o cables debe estar de acuerdo con la sección 300-50 de la norma. Es igual de relevante considerar que la profundidad máxima de referencia usada para la determinación de las ampacidades de las tablas, desde el piso terminado hasta la parte superior de los bancos de ductos, debe ser de 750 milímetros. Asimismo, la profundidad máxima desde el nivel de piso terminado hasta la parte superior de los cables directamente enterrados debe ser de 900 milímetros. Para profundidades mayores, aplicarán factores decrementales a la ampacidad. Otro punto que es relevante conocer es que las tablas de ampacidad 310-60, C77 a 310-60, C85, así como las tablas B310-B27 a B310-B210 del anexo B de la norma, que son para ductos y cables directamente enterrados, están calculadas con base en una temperatura ambiente de la Tierra de 20 grados centígrados. Esto a diferencia del resto de las tablas de ampacidad, para aire o canalización, que están referenciadas a temperaturas ambiente de 30 o 40 grados centígrados. Esta referencia de temperatura es importante, pues los factores de ajuste por cambio de temperatura deberán tomar como base la temperatura de referencia de las tablas, que es para la temperatura del terreno de 20 grados centígrados. Y la temperatura que afecta a los conductores en ducto será la temperatura promedio del terreno, no la del ambiente del sitio de instalación. Es trascendente aclarar que los factores indicados en la tabla 310-60, C4, llamada factores de corrección por temperatura ambiente, no aplicarán para el caso de ductos o cables directamente enterrados. El cambio de ampacidad por variaciones de temperatura en el terreno que rodea al ducto se calculará aplicando las fórmulas de la sección 13.4.1 del estándar IEEE 399. Considerando la nueva temperatura del terreno, que deberá ser obtenida del estudio de perfil geoeléctrico desarrollado en el sitio de instalación del ducto. Finalmente, es importante conocer que las tablas de ampacidad para ductos eléctricos y para cables directamente enterrados, definidos en la norma, consideran 3 factores. Que todos los conductores del banco de ductos tienen un factor de carga del 100%. Es decir, todos los cables conducen la corriente equivalente a la ampacidad del cable. Se considera que todos los conductores del ducto, en todas las posiciones, tienen el mismo calibre. Y se considera que la resistividad térmica del terreno tiene un Rho de 90 grados centígrados por centímetro sobre watt. Es por estas 3 últimas condiciones que el cálculo de los conductores aplicando las tablas de ampacidad, comparado con uno de modelado con el método de Nair-McGrath, concluye con conductores ligeramente sobredimensionados, pues tener estas 3 condiciones en un sitio de instalación es poco común.
Otro de los desafíos que se presenta cuando se realiza la selección de conductores en bancos de ductos es que las necesidades del proyecto generalmente requieren que los bancos de ductos cuenten con más tubos que los arreglos mostrados en el detalle 1, 2 o 3 de la norma oficial mexicana. Para realizar el cálculo de bancos de ductos con arreglos diferentes a los mostrados en la norma, es necesario aplicar los factores de ajuste definidos dentro del estándar IEEE 399. Esto se realiza calculando la ampacidad de los conductores, obteniendo el factor de ajuste de las tablas 13-8 y 13-9 del estándar IEEE 399. El factor se determina con el número de renglones y columnas del arreglo existente. El factor se multiplica por la corriente del conductor, obtenida de las tablas de ampacidad, para el detalle de instalación con un tubo por banco de ducto, es decir, para el detalle número 1. Como se puede apreciar, la ampacidad para un tubo por banco de ducto sirve como base o patrón de referencia para el ajuste, pues esta ampacidad no considera ninguna contribución de calor por otros cables en la periferia. Veamos ahora cómo se aplican estos criterios dentro de la interfaz de captura de Sizer Electric. En el campo canalización, debemos seleccionar la opción ducto para el caso del banco de ductos. O se tiene que seleccionar la opción enterrado para el caso de conductores directamente enterrados. Seleccionemos la opción ducto. Esto desplegará la ventana de captura para ingresar la información de la instalación. En el campo tipo de ducto, seleccione el detalle 1, 2 o 3. Observe que al seleccionar el detalle, en la parte inferior aparecerá la imagen del detalle de instalación seleccionada. En la sección del costado derecho dentro del frame, factores de ajuste, se encuentran las opciones para modificar la ampacidad base del conductor. En el primer campo, podrá seleccionar el porcentaje del contenido de carga armónica, definido en %, para decrementar la ampacidad de los conductores, de acuerdo con lo recomendado por el estándar, IEEE 141. Después, seleccione el número de conductores activos en el tubo conduit para determinar el factor de ajuste correspondiente. Si el ducto se encuentra a una profundidad de enterramiento mayor a la presentada en las figuras de ampacidad, es decir, si para el caso de ducto, la profundidad es mayor a 75 centímetros del nivel de piso terminado a la parte superior del ducto y para el caso de cables directamente enterrados, es mayor a 90 centímetros. La ampacidad se reducirá en 6% por cada 30 centímetros de aumento en la profundidad. Esto en concordancia con lo marcado en la sección 310-60, C2, de la norma oficial mexicana. Capture aquí la profundidad en centímetros y la aplicación realizará el cálculo del factor decremental correspondiente en función de la profundidad de enterramiento. Define el factor decremental para la ampacidad si la pantalla se encuentra conectada a tierra en 2 o más puntos. Si requiere aplicar un factor de ajuste específico, ingrese el nombre de este factor y en la casilla correspondiente ingrese el factor con un valor entre 0 y 1. Si la temperatura del terreno es mayor a 20 grados centígrados, actualice el valor de la temperatura. La aplicación realizará el cálculo del factor de ajuste a la ampacidad por este cambio de temperatura, de acuerdo a lo indicado en la sección 13.41 del estándar, IEEE 399. Las tablas de ampacidad de conductores instalados en ductos se determinan considerando una resistividad térmica del terreno, denominada Rho, con un valor de 90 grados centígrados por centímetro sobre watts. Sin embargo, si el estudio geoeléctrico muestra que el valor de resistividad térmica del terreno es mayor a este, usted podrá modificar la ampacidad afectándola por la nueva resistividad en el recuadro. Usar factor de ajuste. Aquí, ingrese el nuevo valor de la resistividad del terreno y el número de circuitos asociados. De esta manera, se realizará el cálculo del factor de ajuste de acuerdo con las tablas 13-15 del estándar IEEE 399. Debido a las limitadas opciones de arreglos de bancos de ductos incluidos en la norma para la ampacidad de conductores, es muy probable que usted requiera realizar el cálculo para un banco de ductos con más tubos de los descritos. Por ejemplo, podría requerir un arreglo de ducto para 4 renglones por 8 columnas. Para ello, puede utilizar la opción Usar factor de ajuste para el agrupamiento de tubos en ducto y definir el número de renglones y de columnas que en realidad requiere para el arreglo de su ducto. Observe que el número de renglones está limitado a un máximo de 4 y el número de columnas está limitado a un máximo de 15. Los valores de ampacidad del conductor serán afectados por el factor de agrupamiento de tubos en ductos, de acuerdo con lo definido en la tabla 13-8 y 13-9 del estándar, IEEE 399.
Es importante considerar que para aplicar este factor de agrupamiento de tubos en ducto, es necesario que el detalle de instalación seleccionado en el campo, tipo de ducto, sea el detalle número 1. Es decir, un tubo por ducto. Esto debido a que la filosofía de aplicación para los factores de ajuste considera la ampacidad de un ducto con un solo tubo como patrón, y de aquí se extrapolará la nueva ampacidad para el número requerido de ductos por medio de los factores decrementales. Por lo tanto, al utilizar estos factores, la aplicación le enviará un mensaje de información para recordarle la selección del detalle número 1 en el campo, tipo de ducto. El último campo denominado factor decremental ducto será el producto de todos los factores en la columna sobre este. Durante el proceso de captura aparecerá con una leyenda, calc, pues este todavía no ha sido determinado. Esto es porque para la aplicación de los factores se requiere conocer el calibre del conductor durante el proceso iterativo de selección. Por lo anterior, no es sino hasta que el conductor fue seleccionado, que se podrá regresar a esta casilla y visualizar el valor finalmente asignado. De esta manera se configura la información para determinar el conductor instalado en ductos. Asegúrese de completar la información del circuito y presionar el botón Aceptar para ver el resultado de la selección del conductor. Una vez realizada esta operación, puede regresar a la interfaz de ducto por medio del botón de 3 puntos en la ventana de captura para visualizar los factores de ajuste usados para el cálculo. Estos son los conceptos básicos para el cálculo de conductores instalados en ductos empleando el software SciSer Electric. Agradecemos su atención a este video y le recomendamos ver los videos complementarios del módulo de selección de conductores, selección de charolas y tubo conduit, y diseño de malla de tierras para una comprensión completa del uso del software SciSer Electric.